Si ustedes recuerdan, estamos repasando varios puntos ahí, precisamente los que decía mi hermana. Dijimos que todos los hombres experimentan algunos beneficios de los terrenales de la bondad de Dios, o sea, en otras palabras, de la gracia de Dios. Beneficios que todo ser humano tiene, no solamente los cristianos, Y para tener memoria de eso, yo les dije varios de ellos. La primera, ¿cuál era? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era? Gracia común. Gracia común, ok. ¿Qué es la gracia común? Bueno, es un término, como les dije, que describe la bondad de Dios mostrada a toda la humanidad universalmente. Dimos algunos textos, como el Salmo 145. También dijimos al refrenar el pecado en Romanos 2:15, también dijimos al ejercer juicio en Romanos 2:3 al 6, al mantener orden en la sociedad a través del gobierno. ¿Se acuerdan que hablamos de Romanos 13 también? Del 1 al 5 ahí. También dijimos que la gracia se extiende al capacitar al hombre para que aprecie la belleza maravillosa. Tú vas a la carretera, ves algo maravilloso en el firmamento, ¿no? La belleza y la bondad también del Señor en el Salmo 150, y por supuesto al mostrarse las bendiciones temporales que el Señor tiene para con todos. Estamos hablando de todos los seres humanos, bendiciones temporales. Hablamos de Mateo 5:45, ¿sí los tienen? Y también vimos Hechos 14:15 al 17, en fin. Y luego el segundo punto vimos la compasión, ¿se acuerdan? El amor de compasión de Dios que emana de su corazón hacia todos los seres humanos, realmente es maravilloso, ¿no? Es algo inmerecido que todos nosotros tuvimos antes de convertirnos incluso. ¿Se acuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la compasión de Dios, amándonos. A pesar de que no merecemos su amor, ahí está, pecadores inmerecedores de su amor, pues el Señor nos otorga la oportunidad de... ¿Esta compasión podría considerarse misericordia? También puede considerarse misericordia, por supuesto. Ciertamente la misericordia es más amplia, ¿no? En otros aspectos y otras actitudes del Señor hacia todo ser humano, ¿no? De hecho, hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo. Y también, ¿cuál es el tercer punto que vimos? Exacto. O sea que Dios constantemente está advirtiendo al ser humano, pues, a los pecadores, ¿no? De su destino. Y está advirtiendo que se arrepientan, ¿no? Demostrando así el corazón de un creador compasivo también, hablando todavía de la compasión que tiene Dios para con el ser humano, que pues Él no se complace en la muerte del impío. Él no está satisfecho con que todos los seres humanos le rechacen, no está satisfecho, realmente les llama al arrepentimiento. ¿Se acuerdan que vimos Ezequiel 18, ¿no? Del 30 al 32, y ahí quedó, hasta ahí llegamos, no sé si se acuerden, pero vamos al cuarto punto. El cuarto punto es, también Dios muestra su gracia, en términos, su beneficio temporal, en la invitación al Evangelio. Eso es algo maravilloso, mira, por gracia sois salvos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Dios invita al pecador a que se arrepienta. Esa es una parte muy importante. Salvación en Cristo indiscriminadamente ofrecida a todos. Recuerden que el ofrecimiento es a todo ser humano, ¿no? Obviamente, ¿no? Y por ahí vamos a ver algunos pasajes muy importantes, como son Mateo capítulo 11. Noten aquí en el versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿se acuerdan? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está, ¿no?
Qué maravilla esa invitación, ¿no? Y luego el capítulo 22 de Mateo también es un capítulo muy interesante, donde vemos en el versículo 2 que dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿se acuerdan? Bueno, hasta el 14, toda la parábola de las fiestas de la boda, todo esto. Mira, aquí volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, estoy en el 4, versículo 4, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está listo. O sea, ¿para qué? Para una comida maravillosa, ¿no? Venid a las bodas, dice. Y luego después dice que mas ellos sin hacer caso se fueron. ¿No lo ven esto muy familiar? Cuando compartes el evangelio, dice, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, no conforme a que rechazan el evangelio, matan a sus enviados, ¿no? Qué terrible. Y otra vez vean el 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahí está. Id pues a las salidas, a los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis, Nota ahí. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. ¿Lo estás viendo? El versículo 10 es la clave, ¿eh? Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que estaba vestido de bodas. No voy a hablar mucho de este pasaje, ¿eh? Pero es interesante. Y le diré, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle pues de pies y manos, y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahí está. Notan aquí cómo la misericordia de Dios, hablando de la misericordia que dice nuestra hermana, que obviamente está reflejada en este pasaje, pues primero todo el intento, ¿no? Vengan, manda gente, manda enviados, manda evangelistas a que vayan a las calles a predicar, a llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y la gente no quiere, ¿no? Bueno, él manda, pero todos aquellos que escuchan finalmente lo rechazan, ¿no? Tenemos otro pasaje, Juan 20, vayan por favor allí, Juan 6. También hay otro, en este pasaje, Juan 6 del versículo 35, 6:35 al 40, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Miren qué oportunidad tenían todos aquellos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está la gran oportunidad de que todo aquel que oye y cree, obviamente también recordemos que aquellos que finalmente son los que acuden, finalmente son los elegidos, ¿no? Son los que el Señor llama. Acuérdense que la sangre de Cristo es suficiente para toda la humanidad. La muerte de Cristo fue suficiente para todos, pero ¿qué? Efectiva, ¿para quién? Para los elegidos, ¿no? Finalmente, pues uno que no es elegido, que nunca quiere nada con Dios, pues va a estar donde Él quiere, ¿no? Jamás va a tener a Dios en su vida
y por la eternidad tampoco. Miren Apocalipsis también. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. Mira, qué maravilla, ¿no? Dios es por naturaleza un Dios salvador. Tiene compasión por las almas, por supuesto. Él invita a todo ser humano al Evangelio, y yo estoy seguro, y déjenme decirles, esta es una percepción de un servidor. Obviamente no les doy un texto, pero yo estoy seguro que no hay una sola persona en la humanidad que haya tenido la oportunidad de salvación, a través de la historia. Todos tuvieron de alguna u otra manera la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Que quede bien claro ese punto. Dios es justo. Y Dios se complace en traer a muchos a sus pies, por supuesto. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? No encuentra placer en la muerte de pecadores. Por supuesto que no. Su naturaleza salvadora es revelada aún en cómo trata con aquellos que nunca van a creer. ¿Cómo los trata? Tienen todo, ¿no? Comen, se divierten, y hay unos fuertes, llenos de vida, saludables, ¿no? Ahí está, pero solo en estas 4 maneras temporales que hemos visto. Ahora bien, según el diccionario teológico Grounds, les voy a leer un párrafo acerca del desafío de la expiación. Desafío de la expiación. Esto es muy importante porque obviamente Dios te pone los medios y bueno, finalmente el hombre es responsable. Pone los medios y el hombre es responsable. Pero el desafío de la expiación, él dice esto: el conflicto con respecto a la naturaleza y extensión de la expiación surgió como circunstancia de intentos por tener una armonía teológica a lo que parecían ser afirmaciones contradictorias. Mira, antes de encontrar la explicación en el texto bíblico, esta es la idea, primero nos enfocamos en un análisis general de las diversas teorías y fórmulas que han surgido. Esto está siendo llevado a cabo únicamente para enfatizar, esperando que sean eficazmente expuestas, que la única manera de resolver la tensión es lidiar honestamente con el texto. Recuerden, hay veces que no nos queda claro el hecho de que hay gente que oye, toda la vida ha escuchado y no quiere nada. El hecho es de que alguien, un solo texto que le das, ¡pum!, se convierte. ¿Lo has visto? Una sola palabra. Y más aún hay gente que llegó a buscarme a mí de una forma específica para decirme, oye, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Ay, qué lindo, ¿no? Oye, pues quién no quisiera ver a sus seres queridos así, ¿no? Ahí está. Entonces, hay un desafío en la expiación. Entonces tenemos que lidiar con varios textos ahí. Unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero recuerden esto. Aquí el problema no es el problema bíblico, el problema es nuestro. Que quede eso muy presente en sus vidas. Entonces, francamente, a la lógica humana, sin importar lo brillante que sea en su expresión, simplemente no se le puede permitir que esté por encima de la Biblia un concepto lógico. Por mucha lógica que tengas, no es posible estar por encima de la Biblia o que reordene las afirmaciones claras del texto para que encajen con la construcción o sistema teológico aceptado. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, estos hombres como Arminio, Calvino, desde el punto de vista teológico, los dos tienen razón en ciertos aspectos. Se pudiera decir que en el 90% los dos están bien, hasta cierto punto. De hecho,
Hace poco platicaba yo con nuestro director del seminario y nos decía, es que Arminio realmente comenzó bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces sucedió que sus seguidores fueron los que con el tiempo empezaron a distorsionar esos conceptos que él ya tenía muy presentes. Obviamente no estoy diciendo que en todo estaba bien, ¿no? Pero sí es importante entender que a veces si tenemos un concepto teológico, a veces lo defendemos de tal manera que creemos que tenemos razón. Y la gente puede decir o explicar o defender su punto teológico, pero no sabe explicarlo. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta? Y ese es el problema de muchas iglesias, que defienden aspectos, por ejemplo, de la salvación o incluso que si son amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, y ni siquiera saben por qué. Pues, ¿a dónde vamos a parar, no es cierto? Y miren lo que sigue diciendo este hermano en su comentario. No podremos interpretar bíblicamente la expiación, escuchen esto, a menos que estemos preparados para examinar nuestras propias presuposiciones y retener solo las que se ciñan al concepto apostólico. ¿Se acuerdan? En el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? De manera que es muy alentador ver que entre los eruditos hay una intención permanente de volver a la Biblia al formular sus teorías sobre la expiación. Fin de la cita. Diccionario de Teología puesta acerca de la expiación de Grounds. Grounds es el diccionario teológico, ¿no? Entonces quiero ahora considerar, para ver estos aspectos, para que ustedes se den cuenta hasta dónde ha llegado, desde dónde viene, los grandes errores teológicos. Ustedes deben saber y tener un conocimiento general de otros pensamientos. Yo les iba a proyectar aquí algo en alguna pantalla, por escasez de pantalla, pues no hemos podido tener la oportunidad de proyectarles lo mismo que yo proyecto en mi clase de teología normalmente, ¿no? Pero se los voy a mencionar y ustedes, yo creo que son misericordiosos conmigo, ¿no? Ok, entonces a través de la historia se ha dicho mucho acerca de la expiación. Presentarles estos conceptos teóricos acerca de la doctrina que estamos mencionando. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Por ejemplo, la primera, se le llamó pago por rescate a Satanás. Fíjate, pago por rescate a Satanás. El autor fue Orígenes, en el año 185 al 254 vivió este hombre. Y él enseñaba lo siguiente: la muerte de Cristo fue un pago por rescate a Satanás. Fíjate nada más. Qué bárbaro. Para satisfacer cualquier derecho que Satanás tenía en contra del hombre. ¿Qué es eso, no? Finalmente Satanás fue engañado. La Biblia no dice nada de la persona a la que se le hizo el pago por el rescate. Y tú dices, estos hombres tan estudiosos, ¿por qué sacaron este tipo de conclusiones, no? Es increíble, ¿no? Bueno, queda grabado, no se preocupen, por si no lo alcanzan a apuntar. Otro que le llamó recapitulación. El autor Irineo, en el año 130 al 202. Y él dice lo siguiente: Cristo recapituló, fíjate nomás lo que dice, Cristo recapituló en sí mismo todas las etapas de la vida, incluyendo lo que nos pertenece a nosotros como pecadores. Su obediencia sustituyó para la desobediencia de Adán. Y esto debe de llevar a cabo una transformación en nuestras vidas. Bueno, ya está un poquito mejor, ¿verdad? Cuando menos al final.
Entonces, ve todo lo que dicen estos hombres. Número 3, otro hombre le llama satisfacción. El autor es Anselmo, 1033 al 1109. El hombre, él dice esto, el hombre pecaminoso le robó a Dios su honor. Él dice esto. Dios recompensó la muerte de Cristo al verla como una obra de supererogación. O sea, es una cosa ejecutada sobre los demás, sobre o además de los términos de la obligación, supererogación, para que Él pueda transmitir sus méritos almacenados a nosotros. La fe es necesaria para apropiarse de esto. Pues la única frase es la última, ¿no? Fíjense todo lo que estaban pensando estos hombres, ¿no? Acerca de la expiación. Número ¿qué? Ya vamos en el 4, ¿no? Influencia moral. El autor se llama Abelardo, en el año 1079 al 1142. También Schleiermacher lo dice, Ritchie y Busnell. Son otros autores que después tomaron el mismo concepto y lo siguieron adelante. Es como el de los Testigos de Jehová. El autor de los Testigos de Jehová, que fue Russell, y después lo agarró el juez Rutherford. El juez Rutherford, ¿verdad? Después lo agarró. O sea, murió el otro y entonces el otro le siguió. Vean lo que dice Abelardo. La muerte de Cristo no fue una expiación por el pecado, sino un sufrimiento con sus criaturas para manifestar el amor de Dios. Este amor sufrido debe de despertar en el pecador un amor que responde y traer un cambio ético en él. Esto entonces libera del poder del pecado. Conceptos, ¿verdad? Cómo los van entendiendo, cómo los van tratando de acomodar de acuerdo a la revelación bíblica. Estos todavía tratando de acomodar uno y otro ahí, ¿no? Vean, en sexto lugar, ejemplo. Le llamó ejemplo así nada más. ¿Es sexto o quinto? Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Socino se llamó 1539 al 1604. Socino. Él dijo lo siguiente: la muerte de Cristo no expió por el pecado, sino que reveló la fe y la obediencia como el camino a la vida eterna e inspiró a la gente a llevar una vida similar. Bueno, mira, yo entiendo que hoy tenemos tanta información, bibliotecas inmensas así para llegar a una conclusión fuerte, ¿no? Al respecto, ¿no? Y entiendo que todavía, incluso aquí en el propio seminario, ni siquiera tenemos la biblioteca que pudiéramos tener. Hay tantos libros que ni siquiera se han traducido. Entonces, ni siquiera nos comparamos con las bibliotecas que tienen, por ejemplo, en Grace. Tú vas a Grace y toda la pared de por decir así, 300 metros cuadrados está llena de libros. Y dices tú, no más que para entender el inglés hay que estudiar primero, ¿no? Entonces, ves, tienen mucha información al respecto. Pero aquí el punto clave es ¿a qué voy realmente a llegar? ¿A qué conclusión voy a llegar con respecto a la expiación? ¿Me voy a concluir en algún concepto de todos estos libros que me van a dar información, o me voy a venir a la Biblia? ¿Te das cuenta? Esto es lo más importante, el venir a la palabra de Dios y entender realmente su significado y entender realmente cuál es el original griego para entender y profundizarme ahí y saber qué Dios quiso decir a la audiencia original. Ese es el punto nada más.
los libros son ayuda nada más. No decimos lo que ellos dicen en términos generales, sino que son una herramienta nada más, que son, por supuesto, muy valiosas, pero este es el punto principal, la palabra de Dios. Vean otro ejemplo, gubernamental le llamó. El autor fue Grocio, 1583 al 1645. También lo siguió Warlow Milley. Bueno, él dice lo siguiente: el gobierno de Dios demandó la muerte de Cristo para mostrar su desagrado con el pecado. Cristo no solo sufrió la paga de la ley, sino que Dios aceptó su sufrimiento como un sustituto por esa paga. Ya nos acercamos, ya está más tranquila la cosa, ¿no? Al menos como nosotros lo estamos entendiendo, ¿no? O al menos como nosotros estamos formulando nuestras preguntas y realmente teniendo el auxiliar principal, que es la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, ¿no? El siguiente se llama Dramática, así le puso, y el autor es Aulen. Dramática, qué raro, ¿no? 1879 al 1948, ya está muy cerquita, ¿no? Bueno, Cristo, dice él, en su muerte ganó la victoria sobre los poderes del mal. Está bien, ¿no? Ahí se acerca bastante. O sea, hablando de la expiación, ¿eh? Siguiente, Bertiana, así le llamó, Bertiana. Bartiana. O sea, no tenía un nombre específico, pero el autor era Bart. Entonces se le da a ese concepto su propio nombre. 1886 vivió al 1968. Y él dice: la muerte de Cristo fue principalmente una revelación de amor y de su odio por el pecado. Bueno, ahí está. Muy claro, muy fácil y en cierto sentido muy cerca. O sea, no es cerca, sino es la realidad. Pero vean, la última se llama sustitución penal. Autor Calvino, Juan Calvino. Y él dijo lo siguiente: Cristo, aquel que nunca pecó, fíjate, ya de inicio se ve muy claro esto, aquel que nunca pecó llevó en sí mismo la paga que debería de haber sido llevada por el hombre y otros. Clarísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente está manifestando lo que resulta ser la expiación, lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y todos estos puntos que les di fueron de Charles Wright, en un libro que él tiene que se llama Teología Básica. Entonces, y tengan presente que todos estos puntos es una síntesis, ¿eh? No estoy diciendo, o sea, lo que quiero decir es que no tiene todo lo que dijeron estos hombres, solamente son unas partes muy importantes, pero no tienen todo. Sintetiza solamente los elementos primordiales que ellos expusieron en un momento de sus vidas. Ahora vean, hay diferentes fórmulas propuestas de la expiación, diferentes fórmulas. Si ustedes lo quieren titular así, pónganlo ahí, diferentes fórmulas propuestas. Y obviamente ya lo hemos repetido en cierto sentido, pero aquí lo sintetizamos también. Que Cristo fue, letra A, provisto para todos, obtenido para todos. ¿Es cierto eso? Otra vez, esta es la primera que les propongo. Que, bueno, no les propongo yo, sino son propuestas que a través de la historia se han dado. Provisto para todos, obtenido para todos. ¿Es cierto? No, ¿por qué?
Porque si fuera así, ¿qué cosa, no? Pues no existiría el infierno. ¿Para qué el infierno? ¿Por qué Dios tiene un final así, no? Todos estaríamos en el cielo. Y luego yo también me hago la pregunta sencilla y simple. Entonces, ¿en vano vino Cristo? ¿No? Bueno, número 2, otra fórmula. Provisto para todos, obtenido para los escogidos. Provisto para todos, obtenido para los escogidos. ¿Es cierto eso? La número 3, provisto para los escogidos, obtenido para los escogidos. ¿Es cierto ese? No suena, ¿no? ¿La aceptamos o la rechazamos? Es más bien lo rechazamos, ¿no? Porque la teología sistemática busca expresarse con proposiciones, o sea, de una manera sintetizada. Decir, esto es lo que dice la Biblia, ok. Entonces decir que proveyó solo para los escogidos, realmente no creemos que eso sea lo que enseña la Biblia, porque esos contextos, como dice, que se entregó por el mundo, ¿cuál sería, no? Como Juan 3:16 y 17, ¿no? Otra fórmula que también sale a la superficie, y aquí es la que creemos que es la mejor, obviamente. No estoy tratando de influenciarlos a ustedes, ¿no? Pero creo que tenemos el Espíritu de Dios y a través del tiempo lo que hemos estado enseñando, ¿no? Suficiente para todos, eficaz para los escogidos. ¿Está bien o no? Ok, entonces la que habíamos dicho, provisto para todos, obtenida para los escogidos, pues queda media rara, ¿no? Entonces creemos que esta es la más acercada, ¿no? Suficiente para todos, eficaz para los escogidos. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las Escrituras? Ahora sí, yo les estoy diciendo, ay sí, las Escrituras y la Escritura es la que tiene razón y sobre ella nos vamos a basar, correcto. Pero ¿qué dice entonces? Ya vamos a ir a las Escrituras. Todos los textos que hablan de la muerte de Cristo para todos se los voy a dar. Bueno, no todos, a lo mejor quedó corto, ¿verdad? Pero para que ustedes vean y lleguemos realmente a la conclusión que es realmente lo que hemos estado creyendo todo este tiempo. Pero para no dejar ese lado así ignorado, vean, Juan 1:29, por ejemplo. Juan 1:29, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí está, ¿no? Estamos dando ahorita la parte de, que se pudiera decir que es universalismo. Los que entendieran esto como que la salvación es para todos, pues entonces es universalismo, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Juan 3:16, ya se los dije. También Juan 3:16 es una especie de universalismo. Dice, de tal manera Dios amó Dios al mundo. Aunque la segunda parte no, amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí viene, para que todo aquel que en Él cree, aquí está seleccionado. ¿Te das cuenta? Aquí ya, no cualquiera, ¿no? Todo aquel que en Él cree. Entonces, bueno, Juan 4:42. Y también habla del Salvador del mundo, que es Cristo. Entonces, el Salvador del mundo, pues todos finalmente van a encontrar la salvación. No, ¿verdad? Pero ahí está ese pasaje. O sea, hay que entenderlo en un sentido contextual. Hay que ver las alternativas y saber qué es lo que realmente Dios está mostrándonos. Si no, nos quedamos cortos, ¿no? Nos vamos con esto y pues nos vamos a ser arminianos, ¿no? Y al ratito vamos a creer que, pues mira, con una decisioncita que hagas y con que llenes una tarjetita, hombre. Simplemente con que vengas a la iglesia ya eres salvo, ¿no?
Hay veces que vienen algunas personas nuevas, no sé si te has dado cuenta, y no son cristianos, vienen apenas a escuchar. Y hay varios hermanos que se les acercan, hermano, ya le están diciendo, ¿no? ¿De quién? Yo volteo y les digo, ¿de quién será hermano este señor? Pero ves, o sea, acuérdense, por sus frutos los conoceréis. Recuerden, aún cuando alguien haga una profesión de fe y uno diga, pues este ya es cristiano, aún todavía quedan muchos cabitos ahí por resolver. Su vida transformada. Dar frutos, ¿no? Sus obras, etcétera. Entonces, ¿sabes qué? No es así tan sencillo. Escuchaba yo en el Facebook que decían algunos, ay, pues es tan sencillo arrepentirse. Ah, qué bien. Si fuera sencillo, pues todo el mundo, ¿no? Estuviera en el club. Bueno, 2 Corintios 5:19, ¿se acuerdan ustedes cuando dice Dios estaba en el mundo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo? 2 Corintios 5:19. Otro, 1 Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, dice ahí. 1 Juan 2:2. Y luego también 1 Juan 4:14. Enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahí está. Ahora vean otro, 2 Corintios 5:14. Cuando dice uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí también habla de un absolutismo, ¿no? Ay, pues todos, finalmente ahí está. Todos van a ir al cielo, ¿no? Hablaba yo con una persona el sábado, mira, con ser bueno es suficiente, ¿no? Yo digo, qué barbaridad, pues ¿quién puede ser bueno en esta vida? En términos generales, pues nadie. Ok, entiendo que hay características bondadosas en el ser humano. Por supuesto, hay gente buena en sus actitudes, tienen principios morales altos. Por supuesto que sí. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que van a ir al cielo con eso? Para nada. Para nada. Entonces vemos Colosenses 1:20 también. Colosenses 1:20, que dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Ok? Y luego vemos 1 Timoteo 4:10, que dice, Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, la primera parte es la que dijimos, Colosenses 1:20, y ahorita 1 Timoteo 4:10, que habla de las dos posturas, y precisamente, finalmente, de la posición que estamos llegando a concluir, ¿no? Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Suficiente para todos, pero efectiva a los escogidos, a los que creen. 1 Timoteo 2:6 dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, dice ahí. Y aquí cualquier persona de estas características te va a venir a alegar y te va a venir a tratar de convencer. Ahí está, por todos, ¿no? Bueno, Tito 2:11 dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bueno, por supuesto, la oportunidad se ha dado y se ha efectuado a través de los siglos, a toda la humanidad, a los propios judíos, a todas las personas de la antigüedad se les dio la oportunidad. Pero pues no todos, ¿verdad? Hebreos 2:9 que dice, gustase la muerte por todos. Correcto. Ya les dije y ya hablamos acerca de la bondad de Dios y la gracia común que se despliega a través de la manifestación gloriosa de Dios por medio de su
maravillosa misericordia hacia todos los seres humanos, incluso gustan del don celestial, dice Hebreos, algunos gustaron del don celestial, o sea, tuvieron características de cristianos, se pudiera decir. Gente que estuvo en la iglesia o que está en la iglesia cantando, alabando a Dios y hasta levantan la mano y todo el rollo. ¿Y qué? Pero sus vidas no han sido transformadas. Ese es el problema. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las doctrinas de la gracia? Dios está depurando, está dándonos la oportunidad de saber realmente cuál es el mensaje que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios. ¿No? Bueno. Ok, Isaías 53:6 también dice que cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿se acuerdan? Ese pasaje tan maravilloso, todo Isaías 53, te habla ahí de la preciosa expiación, sustitución, te habla de muchas doctrinas tan solo en el capítulo 53 ahí. Y aquí habla de todos nosotros, cargó en él el pecado de todos nosotros, pero obviamente el todos lo hace muy universal, pero el nosotros lo hace más personal. Bueno, a lo mejor ni estuvo bien que lo pusiera aquí, pero como que una parte y una, ¿no? Otro, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿quiénes son los perdidos? Pues todos, ¿no? Entonces aquí no solamente es la cuestión de venir a salvar solamente a los creyentes supuestamente, sino a todos los perdidos, ¿no? No podría ser. Bueno, Romanos 5:6 que dice Cristo murió por los impíos otra vez. Entonces los que se pierden y aquí los impíos. Romanos 5:6. 5:6. Entonces ahí está. Ahí están todos los pasajes que nos hablan, bueno, algunos, no son todos, que nos hablan precisamente del universalismo acerca de que todos finalmente, pues todos van a ser salvos. Ya, ¿para qué estar batallando, no? No. Ahora esto es, por un lado, a que hace referencia a Cristo murió por todos, pero vean a continuación el otro lado de la moneda. Vámonos a la otra lista de pasajes en los que vamos a observar realmente versículos que hacen referencia particular a los escogidos. Toma nota, si gustas. Mira, Mateo 1:21. Mateo 1:21. ¿Recuerdan en la anunciación de Jesucristo? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. La primera referencia que hace con respecto a la salvación particular, ¿no? A su pueblo por sus pecados. Otro, Juan 10:15. ¿Se acuerdan? Pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:15. Otro, Hechos 20:28. La iglesia, ahí está, la iglesia de Dios, el cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia que se entregó y Él ganó por su propia sangre, ¿ok? Ya es muy particular para los escogidos. Efesios 5:25. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No por nadie más, por ella. Ahí está. Todos tuvieron la oportunidad, pero se entrega por la que habría de ser su iglesia. Romanos 5:8 dice, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? 1 Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados. Aunque también pudiera verse en un sentido muy amplio por la cuestión de que todos somos pecadores, se hace más particular porque dice nuestros pecados, hablando de los elegidos.
Y luego Gálatas 1:4 que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Ok? Gálatas 3:13 que dice, Cristo nos redimió, hecho por nosotros maldición. Nos, ahí está el pronombre, ¿no? Muy claro, ¿no? Y hecho por nosotros, otra vez repitiendo el mismo pronombre. Por nosotros maldición. Efesios 5:2. Ya les dije el 5:25, pero el 5:2 también dice, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio. Olor fragante, ¿no? Dice el versículo, no lo tengo aquí todo completo. Isaías 53:5, que dice, herido fue por nuestras, ahí está, rebeliones y herido por nuestros pecados. Aunque ya lo había dicho Isaías, pero ahí está, esto ya es más particular, más dirigido hacia los escogidos. Mateo 20:28, dar su vida en rescate por muchos, dice ahí. O sea, no dice por todos, dice por muchos. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿serían muchos? Bueno, mira, a proporción de la humanidad, pues sí, somos los cristianos verdaderos van a ser muchos. O bueno, perdón, al revés, ¿no? Al revés. A proporción de la humanidad somos realmente pocos, pero en términos generales los que estamos viviendo ahorita, pues dice ahí que por muchos. Esperemos en Dios que así sea, ¿no? Porque tú ves montones de iglesias por todos lados, pero no. Hay gente que está dentro de las iglesias y no son salvos. Esa es la clave, es muy importante. Mateo 26:28 que dice sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Hebreos 9:28 que dice Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Entonces, ¿Cristo murió por todos o solo los que habían de creer? ¿Ah? Bueno, pensémosle ahí, ¿no? Por los creyentes, por supuesto. ¿Y qué hacemos con los textos que dice que Cristo murió por todos? ¿Qué vamos a hacer con esos textos? ¿Tiene la Biblia contradicciones? No. Cuando hay una aparente contradicción, como les dije, el problema radica en nosotros, por nuestra mente finita, limitada. Nos concentramos en algo y lo defendemos a capa y espada sin ver realmente todo el contexto. Claro que Dios expresa su deseo porque todos los hombres lleguen a la salvación y al conocimiento de su palabra. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Muchos tenemos esta tendencia. ¿Te das cuenta? No podemos reducir todo el debate. Es una alternativa estricta. No podemos decir esto o aquello. O este y aquel también. Es una frase que utilizamos en la clase que realmente pues no. O sea, tanto esto como aquello es válido. No hermenéuticamente, honestamente y hermenéuticamente no sería lógico adoptar esa postura, tanto este como este también, ¿no? Incluso enfocaremos en el objeto específico de ciertos versículos, también es una restricción honesta. Recuerden, esto es un desafío a la teología sistemática. Realmente estamos dando clase de teología sistemática. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Entonces, una alternativa honesta sería esto y aquello. Es la solución textualmente honesta para ofrecer, porque no podemos imponer estos textos con el objeto de redefinir cuánto y hasta dónde vamos a llegar, ¿ok?
Dios guió a hombres a escribir su palabra y usó sus personalidades y su vocabulario y usó su personalidad, por supuesto, que estos hombres tenían, y por eso es importante cuando queremos saber cuál es el significado de una palabra de la Biblia, entender cuál era el significado a la audiencia original. ¿Qué trató de decir la persona que estaba dando ese concepto a una audiencia original? Así que, ¿cómo sé que estoy interpretando correctamente el texto, no? No crean ustedes, o sea, hay desafíos para todos los que predicamos y predican, por supuesto, agarrarnos a veces con el texto, ¿eh? Hay ocasiones que estoy yo así ya completo, ya digo, ya estoy listo. Y de repente vas y ves tus notas y dices, ay, no, esto no me checa. Y tienes que volver a meterte para llegar a una conclusión más viable, más lógica, más entendible, porque el punto no es una cuestión de dar una teología que no se entienda, al contrario, todos los hombres de Dios, todos los apóstoles, el propio Señor Jesucristo extendió realmente su teología de una manera sencilla, simple, fácil de entender, correcto, pero también dijo escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces escudriñar significa hacer hoyos, meterse, es como una mina, los diamantes no los vas a encontrar ahí. Si como a la plata la buscares, ¿la plata va a estar ahí en el suelo? Mira, el único lugar donde creo que va a estar el oro en las calles va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. El Señor mira cómo tiene el oro, ¿eh? ¿Qué valor tiene el oro? Las calles van a ser de oro. Aquí peleándose por el oro y el Señor lo va a tener. Es el asfalto de aquí. ¿Ahí te imaginas? Sí. ¿No pueden ser aclarados esos textos con aquellos que hablan del castigo eterno? Bueno, sí, lo que pasa es de que no estamos hablando propiamente de esa doctrina, ¿no? Porque si no ya nos fuéramos a otro aspecto doctrinal. Hoy estamos tratando de explicar realmente lo que es la expiación limitada, ¿no? Para que quede claro en este aspecto, ¿no? Realmente sí tienes razón, pudiéramos cotejarlo con el fin de todos aquellos que no creerán, ¿no? Y dónde será su destino eterno, pero pues creo que en cierto sentido se entiende, ¿no? Pero si tenemos oportunidad lo vamos a hacer, ¿no? Así que es importante entender el texto y saber cómo vamos a explicar a la audiencia de hoy lo que se explicó en el ayer, ¿no? Entonces, no es lo que me dice a mí, recuerden, ese es un punto muy importante. No es lo que realmente me dice a mí o qué te dice a ti. Eso no importa. Hay muchas personas han entendido realmente mal muchos textos. Muchos textos. Por supuesto, hemos entendido. Me incluyo. Porque no es lo que te dice a ti, no lo que me dice a mí. Lo que importa es qué quiso decir Dios a la audiencia original. Ahí está, por eso es importante tener el significado en lugar de y en vez de. Entonces, si Cristo dio su vida en rescate por o en lugar de otros. Ahí está, entonces es una transacción. Y aquí es la palabra clave sustitucionaria, ¿no? En lugar de, ¿no? Se ha llevado a cabo, alguien murió en lugar de ¿quién? Pues Cristo, ¿no? Esto es lo que desde el punto de vista de las posiciones, estas son conclusiones nada más. Estamos sacando ya, por supuesto, tratar de salir ahora sí que de este embrollo en el que nos hemos metido para tratar de explicar lo mejor posible, aunque les estoy dando un razonamiento solamente a todas estas conclusiones que hemos sacado, ¿no? Y desgraciadamente el tiempo ya se nos vino encima, pero aquí estaremos la próxima semana en el mismo canal, hermanos. La misma hora. Y vamos a comenzar
en punto de las 9:30. Quien no llegue a las 9:30, se le va a cerrar la puerta. No, no es cierto. No, ¿cómo creen? No, pero en su conciencia va a estar llegar después de las 9:30. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender este término y a entender realmente todas las doctrinas de la gracia. Gracias, Señor. Prepáranos para nuestro servicio dominical. En el nombre de Jesús. Amén.